Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, profe Juan Miguel. Bueno, un saludo a todos los que nos están mirando el día de hoy. Y bueno, el día de hoy les vengo a presentar, profe, la tarea número 1 del curso de salud ocupacional. Entonces, mi nombre es Sebastián López, estudiante de Ingeniería Agroindustrial de noveno semestre. Y bueno, empecemos. Bueno, el primer paso que decía la tarea es básicamente realizar la inscripción al curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de la institución el SENA. Entonces, pues aquí como podemos ver en la presentación, pues está adjuntado el pantallazo donde que estima que Sebastián López Zules, mi persona, en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje, la institución el SENA le informa que se ha inscrito satisfactoriamente en el programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, ya estamos es a la espera de que empiece el curso, pero la inscripción ya ha sido realizada. Bueno, esta es la primera tarea, la tarea, por así decirlo, más sencilla. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con la parte número 2. Bueno, la parte número 2 nos habla de la descripción de las EPP, que viene siendo los elementos y equipos de protección en el trabajo. Esto de acuerdo a la resolución 2400 de 1979, según el artículo 177. Así que vamos a empezar. Bueno, como tal, esta es lo que nos habla el artículo 177. Nos dice que en orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos, es decir, el empleador, estarán obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal de acuerdo con la siguiente clasificación. Entonces, básicamente vamos a conocer cuáles son estos elementos que los patronos, los jefes, los contratistas pues, deben brindarnos para garantizar una seguridad y un bienestar a los trabajadores. Bueno, pues lo primero es, nos dice el literal A, que cascos para los trabajadores de las minas, canteras, etcétera, de las estructuras metálicas, de las construcciones y en general para los trabajadores que están expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o posibles caídas de materiales pesados, que serán resistentes y livianos del material incombustible o de combustión lenta, es decir, que no ardan fácilmente y no deberán ser conductores de electricidad, es decir, que sean materiales de carácter dieléctricos. Esto es para los trabajadores que trabajan en zonas que están en contacto con fuentes que distribuyan energía eléctrica. Y bueno, entonces no queremos que sea conductor. Y también nos dice que no debe ser ni permeables a la humedad, es decir, que no dejen traspasar la humedad, que no la absorban. Dice que los cascos de seguridad que se fabriquen en el país deberán cumplir con las normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. Esto ya dependiendo de cada región, de cada país, en el que cada uno tiene sus diferentes especificaciones a la hora de pues, dar las características de estos elementos de protección. En este caso, pues los cascos. Bueno, también nos dice el literal B que dice cofias para las personas con cabello largo que trabajen alrededor de maquinaria y en aquellos establecimientos en donde se preparan comestibles, drogas, etcétera. Las cofias serán de material que no sea fácilmente inflamable y durables para resistir el lavado y la desinfección. Bueno, básicamente nos dice que este es un elemento de protección pues para todas las personas, principalmente para las mujeres que tienen su cabello largo, tienen su cabello suelto, y pues no queremos que mientras esté trabajando con maquinarias, que sabemos que algunas se encargan de procesos como de molienda, de centrifugación, etcétera, no vaya a ser que por algún eh, mechón de cabello que tenga suelto, pues pueda caer atrapada en el sistema de algún equipo de estos y pues que pueda generar un accidente. Entonces, pues es indiscutible que las cofias son muy importantes y que el empleador pues las debe brindar a los trabajadores. Y bueno, esto también
Pues es necesario en los establecimientos donde se preparen comestibles y alimentos, pues básicamente por los temas de higiene y de sanidad, porque no es de buen gusto que un producto alimenticio pues llegue a caerle un cabello y bueno, esto es de muy mal agrado para lo que vendría siendo los consumidores y para los clientes que reciben este producto. Entonces, por medidas de higiene y de sanidad, Bueno, dice que las cofias serán de material que no sea fácilmente inflamable y durables para resistir al lavado. Es decir, que, como anteriormente, que no tenga que no sean, pues que no vayan a prender en fuego fácilmente y pues que eh, al, reci- al lavarse y al desinfectarse, pues no se vayan a dañar. Entonces tienen que tener estas características para que pues vuelvan a ser reutilizables. También nos dice literal, sé que los protectores auriculares para los trabajadores que laboran en lugares en donde se produce mucho ruido y están expuestos a sufrir lesiones auditivas. Bueno, esto es muy importante también, cuidar el oído. Ya estamos viendo que la primera es para protegernos la cabeza y este ya son por el tema de cuidar lo que viene siendo nuestros sentidos de la audición. Y bueno, donde estén expuestos a sufrir lesiones auditivas, a lugares donde ya sean más de 85 decibeles, pues ya se considera, y que estén expuestos a 8 horas diarias de trabajo, pues ya se considera que esto puede generar un riesgo para el oído, pues básicamente en un futuro las personas sufrir enfermedades al oído como sordera y etcétera. Entonces, pues se debe brindar estas medidas de protección. Y bueno, continuando con el artículo 177 de Resolución 2400 de 1979, pues nos dice que para la protección del rostro y de los ojos se deberán usar en el literal A, anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyecciones de partículas o de sustancias sólidas, líquidos o gaseosas, frías o calientes, etcétera, que puedan causar daño al trabajador. Bueno, también nos dice que anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas o cualquiera que sea su naturaleza. Bueno, básicamente nos está indicando que para todos estos tipos de trabajo, ya sea, por ejemplo, en zonas de minería o etcétera, donde está uno, los trabajadores muy expuestos a que de pronto partículas como tierra, como piedras puedan salir disparadas y pues puedan ocasionar un daño si caen en nuestra visión, en nuestra vista, en nuestro ojo. Entonces, pues se pide que tengan, que sean las adecuadas para resistir pues el impacto y de estas partículas. También no solo sólidas, sino líquidas y gaseosas. Y bueno, también nos dice que para los trabajadores que trabajan en zonas, en zonas como más o menos los talleres de metalmecánica, donde hay, donde se realiza ese proceso de esmiralear. Un segundo, la palabra. Sí, con el esmeril, que utilizan esmeril, pues eso como podemos ver, eso genera unas chispas y esa radiación luminosa calorífica pues puede generar un daño irreversible a nuestras vistas al estar siempre expuestos a observarlas o que también pueda caer esas chispas en nuestros ojos. Entonces pues es necesario el uso de estos anteojos protectores en estos casos. Ajá, aquí también nos dice que literal sé que gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, remachan, descapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares donde saltan fragmentos que pueden penetrar en los ojos con lentes reforzados y gafas para soldadores, fogoneros, etcétera. Y otros trabajadores expuestos al deslumbramiento deberán tener filtros adecuados. Entonces, aquí como podemos ver en la imagen que tenemos aquí en las diapositivas, pues existen diferentes tipos de lentes
unas, unas como lentes de sol, que lo que hace es que el filtro va a ser de un color más opaco, en el que busca pues bajar la intensidad lumínica de lo que nuestros ojos pueden observar. También tenemos unas que estas que ya, como vemos aquí, de color negro, que es como una careta que la usan ya los que trabajan en esos talleres de soldadura, los que esmeran a seco. Y bueno, aquí podemos ver los diferentes tipos de eh, equipos de protección para la vista. Aquí podemos ver otras gafas que tienen una banda en la parte de atrás para ajustarla a la medida y pues prevenir que no se nos vaya a soltar en el momento que estén trabajando. Y también tenemos las típicas gafas como estas azules con rojo, que son las que comúnmente vemos en prácticas de laboratorio biotecnológico, etcétera. Y bueno, ya también nos dice que se necesita que debe brindarse capuchas de tela asbesto con visera de vidrio absorbente para operaciones o procesos que realicen en hornos, equipos térmicos y etcétera. Entonces, cuando haya operaciones que requieran, pues que vamos a estar en un sitio pues muy caliente, que haya una temperatura muy alta, pues se necesita estas capuchas que son las que podemos ver aquí en la imagen derecha, que vemos que no solo es la visera, sino que también tiene una capucha que nos cubre, una visera de vidrio absorbente. Bueno, continuemos. Antes vamos a ver si la grabación está fluyendo. Ujú. Parece que todo va bien. Bueno, continuando, ya vamos aquí con la parte, ahora vamos de la protección del sistema respiratorio por nuestras narices. Bueno, entonces nos dice que para la protección del sistema respiratorio se deberá usar máscaras respiratorias cuando por la naturaleza de la industria o trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores u otras emanaciones nocivas para la salud. También nos dice que mascarillas respiratorias en comunicación con una fuente exterior de aire puro o con recipientes de oxígeno en los trabajos que se realicen en atmósferas altamente peligrosas, alcantarillas, lugares confinados, etcétera. Bueno, entonces aquí viendo las imágenes, pues esto es lo que podemos ver. La primera tenemos unas máscaras respiratorias, que estas son las que se utilizan mucho en las que son las industrias químicas, también en industrias que se encarguen en las refinerías, que pues, constantemente se pasan en ambiente con la salida de todos estos vapores contaminantes que pues sin duda que unas cantidades de CO2 que generan pues al ser absorbido por nuestro sistema respiratorio pues daño en nuestros pulmones y más adelante pues pueden llegar a ser, pueden resultar en enfermedades mucho más graves. Entonces pues para este caso pues tenemos el uso de este tipo de mascarillas y bueno también tenemos estas otras que son eh, mascarillas respiratorias con una fuente exterior de aire puro en la que no solamente la mascarilla con un filtro que se va a encargar de atrapar esas partículas eh, sólidas que quieran entrar a nuestro sistema respiratorio. Y bueno, sino que estas también pues tienen un contenedor especial en el que se puede, se puede pues ubicar, por así decirlo, una fuente exterior de aire. Y esto lo utilizan los trabajos que realicen en atmósferas altamente peligrosas, ya sea alcantarillas y lugares confinados donde sea muy difícil obtener, pues básicamente poder respirar naturalmente. También hay respiradores contra polvos que producen neumoconiosis, tales como la silice libre, fibra de vidrio, arcilla, arenas, cualines, cemento, asbesto, carbón mineral, caliza, etcétera. Molestos como el aluminio y polvos molestos como el aluminio, la celulosa, harinas, vegetales, madera, plásticos, etcétera. Bueno, un segundo para ver qué es la neumoconiosis.
Aquí nos dice, y según fuentes exteriores, que la neumoconiosis de los mineros del carbón es una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación de polvo del carbón mineral, grafito o carbón artificial durante el periodo prolongado. Y que algunos síntomas de esto pues es tos, dificultad respiratoria y tos con esputo negro. Bueno, básicamente pues estas son las enfermedades que todo empleador pues debe, debe cuidar a sus empleados, entonces por eso es que se debe hacer la entrega de estos equipos y elementos de protección para que pues ahí exista un bienestar. Bueno, ahora tenemos los respiradores para la protección contra la inhalación de polvos tóxicos que no sean mucho más tóxicos que el plomo, tales como el arsénico, cadmio, cromo, manganeso, selenio, vanadio y sus compuestos. También dice que hay respiradores para la protección contra la inhalación de humos, dispersiones sólidas o partículas de materias formadas por la condensación de vapores, tales como los que se producen por el calentamiento de metales y otras sustancias. Como aquí podemos ver en la imagen, pues hay diferentes tipos de mascarillas y uno como jefe, como dueño de una planta, de un equipo de producción que va a necesitar pues operarios, ya debe, según el proceso que se está haciendo, pues, y según la resolución 2400, eh, pues comprar, primero informarse y comprar pues cuáles son esas mascarillas, esos elementos respiratorios de protección que sí nos van a ser efectivos. Porque como podemos ver, estas tienen como la imagen primera, tienen como doble filtro y hay otros que son mucho más sencillos, otros con fuente externa de aire y bueno. También existen respiradores de filtro cartucho químico para la protección contra la inhalación de neblinas, vapores inorgánicos y orgánicos, dispersiones, etcétera. Hay otros con una tecnología mucho más alta. Y máscaras para la protección contra la inhalación de gases ácidos, vapores orgánicos, clorados, fosforados o neblinas o vapores de pesticidas. Esto para los que trabajen también en la parte del sector agrario. Y bueno, cambiando de diapositiva, pues tenemos máscaras de manguera con suministros de aire cuando los trabajadores se encuentren en lugares donde pueda presentar asfixia o envenenamiento. Y máscaras o capuchones de visera o ventana de vidrio grueso con manguera para suministrar aire a los trabajadores que laboran con chorros abrasivos. Bueno, entonces tenemos aquí las máscaras de manguera con suministro de aire cuando los trabajadores se encuentren en lugares donde pueda presentar asfixia o envenenamiento. Entonces, pues para no inhalar por así decirlo, ese aire contaminado, esos vapores tóxicos, pues se cuenta con una manguera que estará atado a alguna bomba en el que pueda circular, pues, aire puro. Y bueno, eso también para lugares que puedan presentar asfixia, es decir, pronto para trabajos de minería o bueno, pues para los trabajos de la industria química. Entonces, pues, ¿qué se requiere estas, estas mangueras? Y bueno, pues no queremos que ningún trabajador se nos asfixie o se nos envenene. Bueno, continuando, pues tenemos con los capuchones de visera que como podemos ver aquí es toda ese, esa capucha, por así decirlo, con esa visera o ventana de vidrio grueso, en el cual por detrás, como podemos ver, está sellado al exterior y solo pues le entra el oxígeno del aire puro por esa manguera que tiene atrás. Esto para los que trabajan con chorros abrasivos. Y para consultar qué son los chorros abrasivos, dice que el chorro abrasivo es el método de limpieza más utilizado, ya que proporciona una limpieza rápida. Y bueno, la limpieza con chorro abrasivo es una técnica de preparación de superficies metálicas utilizadas para remover cascarillas de laminación
óxidos, pintura o materias extrañas mediante el uso de un abrasivo proyectado a altas velocidades. Y bueno, continuando. Bueno, sigamos con el artículo 177, con el literal 4. Bueno, un minuto mientras descanso la garganta y veo que la grabación esté corriendo. Bueno, continuando para la protección de las manos y los brazos, se deberá usar, aquí tenemos en el literal A, guantes de caucho dieléctrico para los electricistas que trabajan en circuitos vivos, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de servicio. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen con el literal A, pues estos serían ese tipo de guantes, los cuales pues deben ser de materiales lógicamente no conductores y bueno, que no permitan que haya un circulamiento de la electricidad. Bueno, también tenemos los guantes de cuero grueso y en algunos casos con protectores metálicos o miltones reforzados con grapas de acero o malla de acero cuando se trabaje con materiales con filo como lámina de acero o vidrio en fundiciones de acero o se tenga que cincelar o cortar con autógena, clavar, cintar, cavar, manejar rieles durmientes o material de que contengan astillas. Si es necesario, se usarán manoplas largas hasta el codo. Aquí lo podemos ver en la imagen con el literal B, en el cual pues son este tipo de guantes que son material cuero, un material muy resistente de cuero grueso. Y bueno, como aquí explica, pues esto básicamente aquí lo salimos a ver en lo que viene siendo la parte de los que trabajan, como lo indica con vidrio, en las vidrierías al momento de eh, alzar una de estas láminas de vidrio, de soportar, pues para que no nos vaya a cortar las manos, a generar rasguños y bueno, como elemento de protección, también a la hora de alzar esas láminas de acero, que como sabemos, pues tienen un calibre muy delgado y son muy finas, que pues al momento de hacer cualquier uso con ellas, métodos de alzarlas, de moverlas a otra parte, pues pueden comenzar a generar fricción y pues generar un corte y eso pues es lo que no queremos para para los empleados y bueno, uno también como empleado pues eh, hiciera sus elementos de protección para tener un cuidado pues personal adecuado, una integridad física. Y bueno, también se utiliza también, como dice aquí, en lo que vienen siendo las empresas de madera, pues debido a que al momento de, de mover algún cargamento de tronco, al momento de a veces como montar los camiones, etcétera, pues estos troncos pues contienen estas astillas y bueno, lo que puede hacer es que pueden pues penetrar en nuestras manos y bueno, pues generar alguna herida o pues
ya sea una herida leve o una mucho más profunda que pueda pues atravesando la mano. Entonces, por eso es necesario estos guantes de cuero grueso para cuando se realizan estas actividades. Además, también nos puedes prevenir de algún corte, de clavarnos algo y bueno, etcétera. Bueno, también nos cuenta de los guantes de hule, caucho de plástico para la protección contra ácidos o sustancias alcalinas. Esto para que nuestras manos pues no se vean expuestos a todo lo que viene siendo químicos que pueden deteriorar pues nuestra piel y bueno pues que algunos son muy nocivos que nos pueden generar quemaduras, sí, básicamente dañarnos la piel de nuestros brazos, de nuestras manos. Entonces por eso vemos que también no es solo el guante, sino que también tiene, tiene para cubrir todo lo que viene siendo el antebrazo y así prevenir estas lesiones. Esto se ve mucho también en lo que viene siendo la industria química y, y demás. También tenemos los guantes de cuero para trabajadores con soldadura eléctrica y autógena, como los podemos ver aquí en esta imagen de acá. Tenemos guantes confeccionados en mallas de acero inoxidable. Bueno, estos, muchos de los ingenieros agroindustriales, pues los reconocerán. Estos son los que utilizamos en la parte de procesos 2 de parte de procesamiento de derivados cárnicos y embutidos. Y bueno, estos guantes son una serie de entrelazados de una malla de acero inoxidable que pues lo que va a hacer es que frente a, frente a cortes, principalmente en la industria cárnica, lo usan también carniceros, etcétera, pues el cuchillo al momento de no calcular bien la fuerza y la distancia y hagamos un mal corte que pueda dirigir hacia nuestras manos, pues lo que va a hacer es que va a detener el impacto y bueno, no va a dejar que el cuchillo pues nos corte y pues pueda generar una herida, pues podamos eh, lastimar la mano o peor aún cortarse un dedo y etcétera. Entonces sí son muy importantes para esta industria. Y bueno, también tenemos los guantes, mitones y mangas protectoras para los trabajadores que manipulen metales calientes que serán confeccionados en asbesto u otro material apropiado resistente al calor. Este tipo de guantes también los vemos en lo que viene siendo la planta de la universidad, en la parte de biotecnología en los laboratorios, pues al momento que esté realizando algún proceso con algún material de laboratorio, como los baños María o como cuando se hace el autoclave de los materiales de laboratorios, pues eso se maneja es bajo altas temperaturas y pues básicamente, pues por conducción, sabemos que pues pues el calor aplicado al material de vidrio, pues se va a transferir, a su masa y bueno, pues para no quemarnos y poder manipular estos materiales, pues utilizamos este tipo de guantes que nos dan mayor tolerancia o soporte a estas altas temperaturas. Y bueno, pues esto también, pues porque un trabajador que logre tocar un material de estos a alta temperatura sin protección, pues se va a quemar y también puede generar un accidente, haciendo que pues suelte el recipiente o lo que haya tenido y pues esto, bueno, pues genere otro daño para su integridad. Y bueno, también tenemos los guanteletes para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias tóxicas, irritantes o infecciosas que cubran el antebrazo, así como en la imagen del literal C que vimos hace un momento. Bueno, tenemos los guantes, mitones y mangas protectoras para los trabajadores que manipulen metales calientes que sean confeccionados en asbesto u otro material apropiado, resistente al calor. Bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene este material, el asbesto.
Aquí nos dice que presenta el asbesto una densidad relativa de aproximadamente 2,5 y un punto de fusión superior a 1000 grados centígrados. Debido a su composición química son minerales resistentes al calor. Se destruyen a temperaturas superiores a 800 grados centígrados. Por lo tanto, pues imagínense, tienen un nivel de resistencia a temperaturas demasiado altas. Ujú, exactamente. A menos de 800 grados centígrados, pues es muy resistente. También tenemos los guanteletes para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias tóxicas y irritantes e infecciosas que cubrirán el antebrazo y guantes de maniobra para los trabajadores que operen taladros, prensas, eh, punzonadoras, tornos, presadoras, etcétera, para evitar que las personas puedan ser atrapadas por partes en movimiento de las máquinas. Bueno, vamos a buscar aquí sobre los guantes de maniobra. Y bueno, aquí nos dice que son, que sí, pues básicamente son elementos de seguridad que nos ayudan a mantener las manos limpias y disminuye la probabilidad de contraer, bueno, algún accidente. Pero pues básicamente son esos guantes que se les dan a los trabajadores que trabajan en obras civiles y bueno, pues que también los pueden proteger de algún accidente, algún golpe, machucón, cortadura, etcétera. Bueno, continuando con la parte quinta del artículo 177 de la resolución 2400 y nos habla de lo que viene siendo la protección de los pies y las piernas que se deberán usar. Bueno, aquí tenemos, nos dice el calzado de seguridad. El literal A nos dice calzado de seguridad para proteger los pies de los trabajadores con caídas de objetos pesados o contra aprisionamiento de los dedos de los pies bajo grandes pesos. Este calzado de seguridad tendrá puntera casquillo de acero y deberá cumplir con las normas de la fuerza aceptada, que la puntera soportará un peso de 1200 kilos que se coloque sobre ella, o resistirá el impacto de un peso de 5 kilos que se deje caer desde una altura de 30 centímetros. Bueno, entonces aquí podemos ver cuáles van a ser las especificaciones, cuál es su capacidad de resistencia. Dice que soporta un peso de 1200 kilos sobre ella o que resistirá el impacto de un peso de 5 kilos que se deje caer de una altura de 30 centímetros. Ujú. Bueno, aquí como podemos ver en las imágenes, son estas botas que tienen en la parte de adelante, pues una lámina de acero. Y bueno, pues esto sí nos va a ayudar a prevenir, pues lo que viene siendo machucones, que nos caiga por accidente algún material muy pesado encima y que pues que pueda generar lesiones en nuestros dedos, aplastamiento, incluso fracturas en la parte de los dedos. Y bueno, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, siempre dotar a los operarios de una buena protección en los pies. Y también nos dice que el calzado de seguridad de puntera de acero y suela de acero interpuesta entre las de cuero para proteger los pies del trabajador contra clavos salientes en obras de construcción. Y eso también lo podemos ver mucho en lo que viene siendo las obras civiles, en las obras de construcción y también pues en lo que viene siendo campamentos, por ejemplo, de petróleo. Todos los ingenieros constantemente están en un transcurso de ida y vuelta a zonas pues algo difíciles de recorrer, que hay mucha maquinaria y muchos materiales que constantemente están circulando. Y bueno, pues de esta manera también es muy importante tener la protección
en las botas para prevenir contra aplastamientos y no solamente eso, sino también tener una suela de acero interpuesta para prevenir que, como en esta imagen de aquí, que podemos ver, que por accidente no vaya a ser que haya algún material filoso, delgado, como como estas puntillas que podemos ver aquí, y pues que claramente si no tuviéramos el calzado adecuado, la protección, pues al momento de que pisemos esto, pues se nos enteraría profundamente en el pie. Bueno, esto es, ya desde ahí ya es pues un gran dolor para el empleado, ya probablemente habrá que dar pues un tiempo de discapacidad pues para esperar que se recupere. Y bueno, entonces por eso es muy importante tener la punta de acero y también tener una suela de acero interpuesta para prevenir este tipo de lesiones y este tipo de accidentes. También tenemos calzado dieléctrico, aislante para los electricistas y calzados que no espía chispas para los trabajadores de fábricas de explosivos que no tengan clavos metálicos. Bueno, también hay que tener cuidado, pues en la parte que ya viene siendo la de industrias eléctricas, pues brindar esto que no vaya a ser un calzado pues que sirva como conductor de la corriente y pues que pueda generar que de pronto un trabajador toque con su pie algún cable que esté expuesto y pues le, le, le pase corriente por todo el cuerpo y bueno, eso sería fatal. Y pues también en la parte de industrias que trabajan pues toda la parte de dinamitas, de explosivos, pues que no vayan a generar chispa porque pues imagínense sería pues fatal que pues, en una industria esto una chispa y eso genera una detonación y pues así son, eso sí son accidentes catastróficos. Bueno, también nos dice que las polainas de seguridad, que como podemos ver aquí en esta imagen, son este tipo de delantales que le van a permitir que los trabajadores manipulen metales fundidos que serán confeccionados de asbesto u otro material resistente al calor y cubrirán las rodillas. Esto básicamente para también cubrir, eh, será básicamente para, para cubrir pues todo lo que viene siendo toda la parte de las rodillas y bueno pues para prevenir pues que en estas industrias, o bueno, en estos trabajos que estén trabajando con materiales fundidos y y con materiales fundidos, pues algunas partículas de ese material que está a muy altas temperaturas, pues lleguen a caer en nuestras piernas, en nuestras rodillas, y pues que nos genere quemaduras, ya sea de primer, segundo y tercer grado. Entonces, pues esto como una medida para cuidarnos, toda la parte que viene siendo de la cintura para abajo, ya miramos los pies, ahora ya estamos mirando la parte que son las piernas y las rodillas. Y bueno, también otras que son en cuero para los trabajadores que trabajen en canteras y etcétera. Bueno, también tenemos la parte de polainas de seguridad para los trabajadores que estén expuestos a salpicadoras ligeras o chispas grandes, o que manipulen objetos toscos o afilados que serán confeccionados de cuero curtido al cromo u otro material de suficiente dureza. Bueno, aquí podemos ver que estos delantales pues también los usan mucho en lo que viene siendo los que, un segundo, los que esmirelan en los laboratorios de metalmecánica, también los que hacen trabajos pues en madera y bueno, que me confían pues también que manipulen objetos toscos o afilados, pues algún objeto afilado que sin querer pues se dirija hacia nuestra pierna, hacia nuestra rodilla y pues al tener estos
estos delantales, pues lo que va a hacer es que van a prevenir un accidente. También tenemos los protectores de canillas de suficiente resistencia contra los trabajadores que empleen hachas, muelas y herramientas similares. Esto se ve más que todo en las industrias también de carpintería y bueno, pues que se encargan también de talar árboles y de cortarlos. Entonces, pues estas rodilleras, estas canilleras lo que van a hacer es, como vemos en esta imagen, pues lo que va a hacer es que nos va a cuidar toda esta integridad física de algún corte si, que por accidente pues nos podamos generar nosotros mismos un mal cálculo de fuerza y distancia y pues que podamos cortarnos nuestra parte inferior. Bueno, también tenemos las botas de caucho de caña alta o de caña mediana para los trabajadores que laboran en lugares húmedos y manejen líquidos corrosivos. Entonces ya pues, básicamente podemos ver que existen diferentes tipos de calzado y también de delantales o de canilleras que pues, los van a proteger de diferentes riesgos, ya sea en el momento que estemos cargando materiales pesados y que tengamos las botas con la punta de acero y se nos caiga, también tenemos para lo que vienen siendo los trabajadores que trabajan en, en contacto pues con riesgos eléctricos que sean aislantes y pues también y pues también que y pues también que- y pues también canilleras y otro tipo de botas para todo tipo de ambientes laborales, como los lugares húmedos. Esos son como las que utilizamos principalmente en las plantas de laboratorio. Y bueno, pues que nos van a proteger y también pues para no, que más comodidad y para protegernos. Bueno, me disculpa un segundo, voy a ir por un vaso de agua y ya continuamos con la siguiente parte del literal, que ya sería el C, para protección del tronco y ya, bueno.
Bueno, continuando con la parte que habíamos quedado, que era para la protección del tronco, se deberán usar, según el literal A del numeral 6 del artículo 177 de la resolución 2400, pues nos dice que ya para la parte del tronco, también tenemos los mandiles de distintos materiales, según la labor desarrollada por el trabajador y el riesgo a que esté expuesto, para protección contra productos químicos, biológicos, quemaduras y aceites, etcétera. En esto fue lo mismo que dije hace un momento, que dependiendo del ambiente laboral en que estemos trabajando, pues va a ser pues el tipo de mandil y el tipo de calzado en el que vamos a comprar y que pues que vamos a brindar hacia nuestros trabajadores. Bueno, también tenemos mandiles para los trabajadores empleados cerca de llamas abiertas, fuegos y objetos incandescentes o que manipulen metal fundido que serán confeccionados de material resistente al fuego. Bueno, esto para los que pues trabajen en un ambiente, para los que más trabajen en un ambiente de, de altas temperaturas. Eh, Madre, no, no, no alentando, escucha. Y bueno, pues eh, para ambientes en que se estén expuestos a altas temperaturas, o bueno, o materiales incandescentes. Como aquí lo podemos ver los que manipulen metal fundido, que pues tiene que ser del material apropiado porque en caso que un- una pequeña parte de masa de este material pues caiga en nuestro cuerpo y no estemos cubiertos y protegidos adecuadamente, pues pueden generar quemaduras a los trabajadores y pues básicamente accidentes muy graves. Entonces, pues también hace falta pues que no solo sea tener la implementación, los equipos de protección, sino que también sean de materiales adecuados, que sean los justos para esa operación. Tenemos los materiales, los mandiles o delantales para los trabajadores que manipulen líquidos corrosivos, tales como ácidos o cáusticos que eran confeccionados de caucho natural o sintético u otro material resistente a la corrosión. Sí, entonces ya hay materiales que son más resistentes a este tipo. Ya sabemos que el asbesto es resistente a la temperatura y bueno, hay otros materiales resistentes a otros tipos, como los ácidos, a estos, o sea, como ácidos, y para eso tenemos pues los que vienen siendo también en caucho natural. También tenemos los mandiles para los trabajadores expuestos a sustancias radioactivas, que como vemos aquí en la imagen de la derecha, pues estos sí ya son unos que son unos enterizos que cubren todo lo que viene siendo de cabeza hasta básicamente los pies. Y que bueno, que esto lo que van a hacer es que van a mantener a los trabajadores eh, pues protegiendo lo que vienen siendo pues las sustancias radioactivas y bueno, protegiéndolos de la radiación. En estos casos, pues que como la radiación es muy peligrosa y esta puede generar enfermedades a futuro debido a que la radiación pues, son como mini partículas que van a atravesar nuestro cuerpo y pues que básicamente es como si explotaran poco a poco todos nuestros células, nuestros tejidos que llevamos internamente. Entonces, pues por eso es muy importante tener para la gente que trabaja en esas empresas químicas, en esas plantas generadoras de energía por medio de, de lo que viene siendo un segundo.
en esos reactores nucleares con la energía nuclear, entonces es muy importante pues que estén protegidos adecuadamente. Así como podemos ver, como esas ya son, mm, por así decirlo, industrias de nivel de que generan un riesgo laboral mayor de una categoría 5, pues se tiene una implementación mucho más adecuada, mucho más exigente. Como podemos ver en esta imagen de la derecha, que tienen guantes, todo un cuerpo todo un mandil que lo recubre, toda una máscara respiratoria y pues los lentes. Y bueno, probablemente ahí tenga una visera. Entonces, pues todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, en resumen de lo que viene siendo el artículo 177 de la resolución de 1400, pues básicamente nos dice todo lo que viene siendo la implementación para cada una de las partes de nuestro cuerpo, tanto para la cabeza, para los ojos, para el sistema respiratorio, para las manos y antebrazos, para los pies y para el tronco. Básicamente es para todo nuestro cuerpo, para que haya una integridad completa. Entonces aquí nos dice todos los equipos que debemos tener en cuenta al momento de emplear. Y que también como trabajadores, si trabajamos en una empresa, pues que nos corresponde exigir. Bueno, ahora cambiando un poco más de tema, vamos a la ley 1607 del año 2002. Entonces, denme un segundo, vamos a ir a aquí donde tenemos el decreto 1607 de 2002, que básicamente nos dice, sigue por el cual decreto 1607/2002, que dice por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. Bueno, básicamente eh, este decreto lo que nos dice es la clasificación de las actividades económicas según el riesgo, el Sistema General de Riesgo Profesional que se maneje en él. Por así decirlo, entonces las actividades económicas, dependiendo de qué es lo que se haga, pues van a tener cierto grado de riesgo más alto o menor. Pues debido a que en un riesgo alto, pues uno va a estar más en contacto con otros agentes externos que puedan generarnos ya sea una abrasión, un golpe, un corte, una quemadura, una intoxicación, etcétera. Creo que podría ser un riesgo uno que pues no hay como esos, no estamos expuestos como a una zona en que nos podamos accidentarse. Hay más probabilidad de accidentarse, de sufrir una enfermedad, accidentarse en un riesgo más alto que en un riesgo más bajo. Y bueno, lo que nos dice esta ley 1607/2002 es que existen 20 ejemplos de cada riesgo. Es que pongamos 20 ejemplos de cada riesgo. Y bueno, en total existen 5 clases de riesgo. Riesgo uno, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. Y bueno, entonces comencemos con el riesgo uno. El riesgo uno pues sería el de actividades económicas que menos probabilidad hay de que pues el empleado al que contratemos pues pueda accidentarse o enfermarse. Entonces, entre las actividades que tenemos aquí, tenemos lo que viene siendo, mm, aquí podemos ver en esta resolución todo lo que vienen siendo las actividades. Bueno, entonces, según esta plantilla que tenemos aquí, pues tenemos, por ejemplo, todas las empresas o los negocios que estén dedicados a ventas al por mayor, al por menor, de lo que viene siendo aceites o grasas, etcétera. Aquí, como por ejemplo vemos, es una tienda de aceites lubricantes, ya sea para carro o para moto. Y bueno, ahí básicamente el vendedor pues no va a estar en contacto con muchos riesgos porque simplemente lo que tiene que hacer es llegan los clientes a atenderlos y vender.
en ningún momento va a estar haciendo alguna otra actividad que pues genere un mayor riesgo contra contra su bienestar. Aquí tenemos como otra que viene siendo tiendas minoristas de calzado. Entonces, pues básicamente es un almacén de zapatos en el que pues para el empleador, como le dije anteriormente, no hay otro mayor tipo de riesgo que no pueda ser de pronto que, que pueda subir a una altura, una escalera y al bajar pues un par de zapatos pues que se pueda caer y pues generarse una lesión. Que pues ya en un caso personal pues mi madre también tenía un almacén de ropa y pues teníamos una empleada y así mismo por intentar bajar unas prendas de ropa que estaban en lo alto, en un maniquí, pues sufrió una caída y bueno, pues, solo se lastimó la mano, pero pues fuera de eso no hay como un tipo de riesgo exageradamente alto en ninguna de estos trabajos. Pero cabe decir que sí se hizo lo adecuado después de que se lesionó, se le dio la incapacidad y pues él le continuó pagando su salario y pues ayudándolo con lo que viene siendo el seguro médico. Y bueno, aquí también podemos ver otras como ventas al por mayor de lo que viene siendo plantas de jardinería, ornamentales para adornar los hogares. Y pues también tenemos otro que es ventas al por mayor de lo que viene siendo todos los tipos de pinturas, básicamente negocios en lo que la actividad principal es tener productos exhibidos, bienes exhibidos y que la gente vaya, observe y se haga los procesos de compra y venta. De compra y venta. Entonces, bueno, continuando con la resolución, pues podemos ver que hay, miren, empresas dedicadas al por mayor a cambio, al comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de café pergamino, comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales como el que tenga en la diapositiva, empresas dedicadas al comercio al por mayor de café trillado, solo al comercio dedicadas al calzado, al mayor de equipos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos, básicamente viene siendo mucho lo que viene siendo solo las tiendas y dedica al comercio por mayor de fibras textiles y etcétera. Bueno, ya dejando esto claro, ahora tenemos lo que viene siendo las actividades de riesgo 2 que estas ya pues suben un poquito más, hay un riesgo un poco más elevado. Entonces tenemos aquí como ejemplo, tenemos las empresas ya dedicadas a la tostión y molienda del café, pues ciertamente ya, mm, pues ya ahí se está trabajando con procesos de molienda, que son procesos de cizallamiento, de corte y pues de tostión, que pues implica calor, implica estar cerca de temperaturas, entonces no es demasiado elevado, pero pues siempre ahí estamos cerca de lo que viene siendo estas prácticas. También tenemos lo que viene siendo el literal 2 que viene siendo o sea, aquí podemos ver los riesgos. Vamos bajando y vamos a lo que viene siendo empresas dedicadas a la fabricación de tapices y alfombras para pisos. Aquí por eso pues pusimos esta imagen donde se puede ver eh, que están diseñando una alfombra, un tapiz para piso. Pues de cierta forma ya están más involucrados en todo lo que viene siendo una producción, que ya hay más maquinaria, ya no solo compra y venta de un bien que se encuentra en una estantería, sino pues que ya está realizando una producción que implica esto maquinaria, bueno, transporte de materias primas, etcétera. Y bueno, también se clasifica esta como un riesgo 2. También tenemos esta, que viene siendo estas mujeres que están aquí, que viene siendo empresas dedicadas a la fabricación de armas y municiones, incluye los talleres y reparación de armas. Estas mujeres pues están siendo trabajadoras de un taller de reparación de armas, en la cual están, como se puede ver en la imagen, están desarmándolas. Y bueno, esto ya se tiene un uso
de las herramientas, de destornilladores, de martillos y bueno, ya hay algunos otros elementos que sí pueden generar un daño contra nuestra integridad. Y tenemos aquí lo que viene siendo también las empresas dedicadas a lo de la madera, tiene un nombre, un momento, que son dedicadas a la silvicultura. Entonces, pues empresas dedicadas a la silvicultura, a la explotación de la madera, básicamente a talar árboles para obtener la madera, pues se cuenta con un riesgo también mucho más elevado, que como podemos ver, aquí tenemos, ya se maneja maquinaria mucho más grande, ya se necesita tener, también los troncos son materias pues mucho más enormes y bueno, pues tenemos que tener mucho más cuidado. Continuando aumenta el nivel de riesgo. Aquí tenemos los que trabajan en estas minas. Vamos a buscarlo en la resolución. Y aquí tenemos empresas dedicadas a la explotación de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos. Entonces, bueno, aquí podemos ver que cada vez el riesgo aumenta, ya se encuentra en un medio más austero, ya más peligroso, en donde podemos ver que ya hay rocas grandes, que hay maquinaria enorme y que puede existir cualquier otro tipo que hay mucha más probabilidad de generar un accidente, como podemos ver en la imagen. Estos camiones son excesivamente grandes. Y bueno, también tenemos en lo que viene siendo la industria de panificación, de, de, de productos panificados. Pues ya también porque está uno en constante, constante contacto pues con lo que viene siendo hornos de tratamiento pues, térmico, el que podemos sufrir una quemadura, también constantemente con las máquinas de moldeo de las harinas y etcétera. También tenemos aquí en la parte inferior, tenemos que viene siendo la industria del tabaco y de los cigarrillos, también por el uso cada vez de maquinarias más grandes para este proceso. Vamos a mirar. Ujú. Estas ya son las que estoy mencionando, hay que decir que ya son empresas dedicadas a la fabricación, ya no solo al comercio, sino a la fabricación de productos de tabaco. Incluye cigarrillos y etcétera. Aquí ya no solo comercio, sino empresas dedicadas a la elaboración. Y no es solo comercialización, sino la elaboración de panadería. Incluye fabricación de galletas, elaboración de pan y pasteles. Y bueno, esta última que podemos ver aquí ya viene siendo mm, básicamente son empresas dedicadas al acabado de las bases de las casas. Y bueno, como podemos ver, pues para generar una construcción así, pues ya hace falta, hace falta elementos, herramientas, estar subidos en alturas más superiores que podemos surgir el accidente de una caída, etcétera. Entonces, pues por eso ya se considera riesgo 3. Bueno, cada vez nos vamos acercando más a los riesgos más altos. Ahora tenemos lo que viene siendo los riesgos. El riesgo 4 son los que podemos ver las empresas dedicadas a la fabricación y embotellamiento de lo que vienen siendo las cervezas. También tenemos las empresas que se dedican a la fabricación de curtido de cueros. Como podemos ver ahí, se está manejando
parece ser de altas temperaturas, pero como tal podemos ver en un equipo, una maquinaria muy grande, lo cual pues puede generar riesgo de accidentes. Ya cada vez, si podemos ver, son más tecnificados, más industria, más máquinas en las que pues tenemos que estar capacitados, precavidos para no sufrir un accidente, porque hay muchas más formas de que se pueda generar uno. También tenemos fabricación de llantas y neumáticos, como vemos aquí en la imagen, que parece ser un tornillo girador, un torno que pues imaginen, pero es importante el uso de las cofias, porque donde un mechón de cabello lo llegue a atrapar un rodillo de esos, pues imagínense, puede llevarse a la persona también. Y bueno, pues por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, esta última imagen podría ser, el último ya puede ser, esta es la dedicación pues de crear empresas dedicadas a la fabricación de hornos industriales. Entonces, pues básicamente estos hornos pues los crean y bueno, pues también todo eso tiene su proceso de metalmecánica, de sistemas, hacerle sistemas eléctricos, de lijar, de pulir y bueno, hay mucho con mucho mayor riesgo en una de estas. Y bueno, aquí volviendo con el riesgo 5 y es el riesgo mucho más alto en lo que, bueno, aquí podemos ver lo que viene siendo las empresas que se dedican a la fundición de metales, metales que están a una altísima temperatura y que pues que sí es un riesgo constante que el operario y manipulador siempre tiene que estar atento, cuidadoso porque siempre va a estar el peligro ahí de que pueda haber un derrame de, de un material de estos y causarse una enfermedad. Viene también las empresas dedicadas a la fabricación de vidrio, de botellas de vidrio. Podemos ver, pues también se trabaja pues con la fundición de materiales y bueno, siempre están a una muy alta temperatura y mucho mayor riesgo. También a la fabricación de terrenos y obras civiles, como podemos ver, pues que corre grandes riesgos que un aplastamiento, por ejemplo, por, por una piedra enorme, un riesgo de pronto de avalancha. Ahí es otro tipo de riesgo, pero siempre está por debido a que es un terreno que no conocemos, un terreno donde los peligros abundan. Y también tenemos pues lo que viene siendo la instalación de ventanas y vidrios. Déjame lo busco aquí. Ujú, empresas dedicadas a actividades de limpieza, no es de instalación de limpieza. Edificación incluye solamente empresas dedicadas a los servicios de limpieza exterior de fachadas o ventanas. Aquí podemos ver los que están limpiando estas ventanas o fachadas, pues esto también es un riesgo muy alto, debido a que se está trabajando a una altura considerable y pues una caída pues puede ser fatal. Es un trabajo de alto riesgo. Ahora imagínense cuando se hacen las limpiezas en esos edificios como los que hay en Estados Unidos, que son de 100 pisos en adelante. Entonces es un trabajo muy riesgoso, que la vida de los trabajadores siempre va a estar en juego. Entonces, pues en resumen, lo que pudimos ver es que según la ley 1607, pues lo que nos indica es la clasificación de todo este tipo de actividades económicas. Desde el riesgo uno que es muy leve, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, hasta el más peligroso, en que los trabajadores están más expuestos a accidentes y a que puedan también asumir enfermedades de riesgo al ambiente tan difícil, es el riesgo 5. Bueno, tomar un descansito para tomar agua y continuar.
¿Listo? Bueno, ahora sí continuando con la tarea número 4, ya viene la última parte. Nos dice la ley 100 de 1993, la tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Entonces, bueno, ya esta parte entramos un poco más a la parte de costos entre lo que viene siendo el empleado y el empleador. Entonces, ¿qué debe pagar cada quien? Aquí lo que nos dice básicamente es que según la clase de riesgo que miramos anteriormente, 1, 2, 3, 4 y 5, pues va a haber un porcentaje de riesgo en el que el empleador debe pagar dependiendo el nivel que está asumiendo. Entonces, como podemos ver, en el riesgo uno hay 0,52%, en el nivel 2 hay 1,044%, en el nivel 3 hay 2,43%, en el nivel 4 hay 4,35% y en el nivel 5 hay 6,96%. Como podemos ver, a medida que aumenta el riesgo, lógicamente va a aumentar el porcentaje que el empleador debe pagar. Y bueno, sin más, entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, el ejercicio que nos dice el profesor es en la tarea uno. Un momento, me conecto al Classroom. Mm, Es que para los 5 tipos de riesgo, donde incluye la labor, el salario, el tipo de empleado-empleador, donde incluye la labor, el salario, el tipo, sistema de seguridad social, fondo de pensiones, riesgos laboral y su total, pues se debe hacer una tabla de costos. Entonces, bueno, continuando, aquí tenemos, vamos a hacer un ejercicio para cada tipo de riesgo, para que vean cuál es la diferencia. Y bueno, entonces, para un trabajo de riesgo uno tenemos el ejemplo que dice a un trabajador que labora en una tienda de calzados, le pagan 1.600.000, claramente al mes. Entonces, aquí vamos a ver los costos del empleado y el empleador, los que deben pagar según la ley. Entonces, para el porcentaje de salud, hay, hay unos costos que ambos deben pagar. El empleado debe pagar en salud un 4% y de pensión un 4%. Entonces, eso se hace en base al salario mensual. Entonces sería 64.000 de salud y 64.000 de pensión. Y bueno, en total sería 128.000 lo que el empleado debe pagar por el, de acuerdo a su ingreso mensual, que sería de 1.600.000. Y ya para la parte del empleador, tenemos que en salud debe pagar el 8,5% y el 12% en pensión. Es decir, que de ese salario, el 8,5% serían 136.000 y 192.000 de pensión. Y aquí el riesgo, el empleado no paga, que viene siendo el riesgo, pero el empleado sí debe pagar un porcentaje de riesgo, entonces sería del 0,52%. Esto porque es de riesgo uno, recordémonos de la anterior tabla. Entonces, pues se hace la sumatoria y el empleador debe pagar para estos eh, requisitos que exige la ley, 336.352.000 pesos. ¿Listo? Bueno, venga, un segundo investigo, o sea, de esto.
¿sí? Entonces, en cuanto a salud, el total, bueno, entonces, en cuanto a salud, el aporte total es de 12,5%. De este porcentaje, el empleador paga el 8,5% en base al salario del trabajador y al trabajador se le descuenta del salario el 4%. Para pensión, en total, nos dice, se debe realizar una contribución del 16%, donde el empleador aporta el 12% y el empleador se le descuenta y al empleado se le descuenta el 4%. Aquí básicamente el empleado va a recibir su salario menos este descuento porque estas son porcentajes que se deben aportar al sector de salud y pensión. Y fuera de eso, el empleador pues tiene que pagar la parte de lo que viene siendo el riesgo laboral. ¿Qué más nos puede decir? También nos dice que si el empleado recibe un salario superior a 4 salarios mensuales legales vigentes, este debe hacer un aporte adicional del 1%. Del 1%. Entonces, bueno, bueno, ya continuando con el ejercicio, bueno, entonces ya sabemos el aporte que deben hacer. Continuando con el riesgo 2, dice que un empleado que trabaja en una empresa dedicada a la fabricación de calzado deportivo le pagan 2.300.000 pesos, el salario mensual. Entonces, igualmente, como debe haber un aporte a la salud, entonces el empleado se le va a descontar el 4% en salud, 4% en pensión y en riesgo nada. Eso solo le corresponde al empleador. Entonces, para este caso, de 2.300.000, el 4% es 92.000 lo cual va a darle un total de 184.000 que se le va a descontar de ese 2.300.000 para salud y pensión. Y el empleador debe de eso el 8,5%, que sería 195.500, el 12%, que sería 276.000 pesos para pensión. Y aquí ya el porcentaje de riesgo aumentó, ya no es del 0,52%, porque este era riesgo uno, sino que como es riesgo 2, este es del 1,044%. Ya en pesos equivale a 24.000 pesos, para lo cual el empleador debe aportar en salud, pensión y riesgo 495.512.000 pesos y al empleado se le va a descontar 184.000 pesos. Bueno, continuando con el riesgo 3, dice que un trabajador que labora en una empresa dedicada a la fabricación de productos de trabajo le pagan 3.600.000. Entonces, pues ya básicamente, pues ya me entendieron que siempre es el mismo eh, proceso. Simplemente el porcentaje de riesgo pues va a aumentar. Pues, en este caso, el 4% de 3.600.000 es 144.000 pesos. 4% de 3.600.000 es 144.000 pesos. Lógicamente por dos. O sea, y bueno, entonces básicamente el empleado se le va a descontar de ese salario 288.000 pesos y el empleador el 8,5% es 3 millones, de 3.600.000 pesos es 306.000 pesos. El 12% es 432.000 pesos y el riesgo ya esta vez es de 2,436%, lo cual equivale ya que cada vez el valor más alto a 87.696.000 pesos. O sea que total el empleador debe contribuir
salud y pensión y riesgo con 825.696 pesos y el empleado solo 288.000 que se le van a descontar. Bueno, continuando con el riesgo 4, podemos ver lo mismo. A un empleado que trabaja en una empresa dedicada a fabricación de cerveza, riesgo 4 le pagan 4.500.000 pesos, de lo cual el 4% de lo que vemos en pantalla, 180.000 de salud, 180.000 de pensión, para un total de 360.000 pesos que se le descontará. Y el empleador eh, para salud tendrá el 8,5% que equivale a 382.500 pesos, pensión del 12% que será equivalente a 540.000 pesos y 4,35% que ya equivale a 195.750 pesos. Como nos podemos dar cuenta, a medida que el riesgo aumenta, el porcentaje es mayor y por tanto el dinero que debe contribuir el empleador para los riesgos de salud, para los riesgos es cada vez mayor. Aquí ya sería 195.000. Si se dan cuenta, entonces en total nos da que el empleador debe contribuir para riesgo, salud y pensión un total de 1.118.250. Y para un trabajo de riesgo 5, por ejemplo, un empleado que trabaja en una empresa dedicada a la producción de plaguicidas, donde está constantemente en riesgo químico de una intoxicación, de una quemadura, le pagan 4.300.000 pesos. Entonces esto nos indica que el 4% de salud, 172.000 pesos, 4% de pensión, 172.000 pesos, para una sumatoria total de 344.000 pesos. Y el empleador, y el empleador pues 8,5% de salud equivale a 375.500 pesos, 12% de pensión equivale a 516.000 pesos y 6,96% del valor más alto, por ser el riesgo más alto, equivale a 299.280 para un total de 110, para un total, perdón, de 1.180.780 pesos, lo que se debe contribuir. Y bueno, antes de eso, pues vamos a realizar un ejercicio también en vivo para que les ha quedado claro, pues aquí es mi hoja de Excel donde he realizado estos ejercicios. Entonces vamos a hacerlo con un trabajo de riesgo 4. Hagámoslo con un trabajo de riesgo 4. Entonces aquí voy a poner trabajo riesgo 4. Y bueno, voy a poner mi tablita. Listo, aquí ya tenemos todo listo. Entonces vamos a ponernos un ejercicio, digamos Juan que trabaja en una empresa dedicada a, ¿qué ejemplo habíamos visto anteriormente? Habíamos visto, miren, a una empresa dedicada a la fabricación de llantas y neumáticos, le pagan, pongámosle 3.000.000. Entonces, bueno, en esta casilla mejor, 3.540.000 pesos, el salario mensual. ¿Listo? Entonces aquí ya hemos dicho que este es el 4% en salud del empleado, 4% de pensión
Y aquí pues no va a tener nada. Entonces, lógicamente, vamos a poner estas rayitas, que significa que no hay nadie. Y pues pintamos de color negro. Bueno, y aquí tenemos para el empleador es del 8,5% y para la pensión es del 12%. Y como es riesgo 4 vamos a mirar en la tabla, nos dice que 4,35%. Listo. Bueno, muchachos, ahora sí, simplemente vamos a sacar el porcentaje de lo que Juan gana mensualmente. Entonces, 4% por 3.540.000 nos daría esto. Y 4% por dar lo mismo. Entonces, 141.600 pesos es lo que aporta en salud y lo mismo lo que aporta en pensión. Entonces, al darle la sumatoria, nos da un total de que el empleado se le va a descontar de su salario el valor de 283.200 pesos colombianos. Y continuando con, con la parte del empleador, el empleador debe contribuir a salud el 8,5%. Vamos a multiplicarlo en base al salario que recibe Juan, sería 300.900. El 12% para la pensión de 3.540.000 sería 424.800. Y el 4,35% por ser riesgo 4 es su porcentaje, lo cual nos iría igual a 153.990. Vamos a hacer la sumatoria y eso nos va a dar un total de 879.690. Entonces, esto es el dinero que deberá contribuir el empleador y este 283.200 pesos es lo que se le va a descontar al empleado para la contribución de salud y pensión. Entonces, bueno, creo que con esto ha sido todo lo que hemos visto en este video. Espero que les guste, espero que les disfrute y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. ¿Listo? Hasta luego, profe.